¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para apoyar en el desarrollo de la actividad 7 del área de ciencia y tecnología para los estudiantes de tercero y cuarto grado de educación secundaria. Con la actividad explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia, correspondiente pues a la experiencia de aprendizaje número 5. En esta actividad se va a desarrollar la competencia de explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y los criterios de evaluación tenemos: explicar que las características que se observan de generación en generación dependen de la información y leyes genéticas. Y el segundo criterio es asumir una postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos sobre el genoma frente a la discriminación. Iniciemos el desarrollo de nuestra actividad. Y nos dice, en la actividad anterior hemos comprendido que las características que se transmiten de generación en generación en las personas dependen de la información genética. Ahora debemos fundamentar nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación, y a partir de ello propondremos acciones que serán incluidas en el proyecto participativo. Primero entonces vamos a leer el texto Genoma Humano, que se encuentra pues en la parte inferior de nuestra ficha de aprendizaje. Luego vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos definir el genoma humano? Podríamos responder de la siguiente forma. El genoma humano es la información contenida en una molécula de ácido desoxirribonucleico, más conocido como el ADN, presente en todas las células que forman nuestro organismo, excepto indudablemente en las células de los glóbulos rojos. Allí no hay esa información. Además, podemos decir que lleva inscrito lo que biológicamente somos y la herencia que han custodiado y transmitido para nosotros por muchos milenios nuestros padres y los padres de nuestros padres. Herencia que también vamos a transferir cuando tengamos nuestros hijos, ¿no? Cada uno de ustedes va a crecer y alguna vez van a tener sus hijos y van a transmitir, bueno, estas características. A eso se llama genoma humano. Bien, continuemos. La segunda pregunta: ¿qué nos afirman los estudios moleculares de los genistas mencionados en el texto? Bien, lo primero que vamos a contestar es la siguiente. Señalan que estudios moleculares recientes confirman que las razas humanas no existen. Entonces, esta es una nueva concepción. Con mayor razón, podemos decir que si alguna vez erróneamente hemos estado diciendo hay razas, menos hay superiores ni inferiores, ¿no? Entonces, si no existen las razas, menos habrá pues alguien que sea superior o inferior. Luego también estos estudios nos confirman que todos los seres humanos compartimos los mismos genes, todos. Hasta hace unos años se pensaba que éramos 99,9% idénticos. Hoy se sabe que es un poquito menos, pero igual se trata de un porcentaje mínimo que nos diferencia. Prácticamente todos los seres humanos tenemos los mismos genes, somos idénticos, ¿no? Casi idénticos podríamos decir, ¿no? Luego, que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exactamente igual al otro. Estas diferencias, sin embargo, no hacen a nadie inferior ni superior. Entonces, si bien es cierto que exactamente no somos tan iguales, pero nadie es inferior ni superior. Entonces solamente hay pequeñas diferencias
en características, ¿no? Nada más. Luego, también nos dicen los estudios que si tomamos el ácido desoxirribonucleico de un africano, por ejemplo, o de un australiano, o de un andino, de un amazónico, o de un finlandés, cualquiera de sus ADNs, vamos a ver que es casi idéntico, ¿no? Menos del 1% de diferencia va a haber ahí entre esos genes. Es casi idéntico, ¿no? Entonces, por lo tanto, que quede claro que a partir de ahora ya cada uno de nosotros podemos afirmar que no existen razas. Todos somos de una sola raza a nivel del mundo. Somos humanos y punto. Continuemos. Ahora nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión frente a estas informaciones? Ya, ¿qué opinaríamos nosotros? Cada uno entonces emita su opinión. Yo sí estoy de acuerdo, no creo que haya razas, menos aún que haya superiores e inferiores. Todos somos iguales, todos somos valiosos y todos debemos tener los mismos derechos, iguales, ¿no? Y todos merecemos el respeto mutuo, ¿no? Esa es una opinión personal. Podríamos responder entonces cada uno su opinión personal, o también podría ser guiándose de esta forma, ¿no? Mi opinión, por ejemplo, es información científica, la que nos dan claro, que nos da a conocer que las personas somos genéticamente casi iguales, que las diferencias son mínimas, pero que no nos hacen superior o inferior. Por lo tanto, incluso poniendo en otros aspectos, las personas o seres humanos tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del mundo, por lo que debe primar el valorar a la persona como tal, destituyendo cualquier tipo de discriminación. Sería una opinión mía, ¿no? Escriban ustedes su opinión con respecto a lo que piensan, ¿no?, sobre la información, ¿no?, que nos da los estudios de las moléculas genéticas. Veamos, otra pregunta. ¿Por qué crees que los científicos indican que somos genéticamente iguales, pero nadie es exacto al otro? Porque los estudios científicos han demostrado pues que las personas, sea de cualquier lugar del mundo, tenemos los genes tan similares en nuestras células, las mismas que son producto de la herencia genética de nuestros padres, pero al mismo tiempo nadie es exacto al otro porque hay siempre unas características del 1% que diferencian entre las personas, ¿no? Siempre, no, nadie es idéntico, tan idéntico, ¿no? Siempre dentro del comportamiento de los genes, alguna característica es diferente, ¿no? Por eso los rasgos físicos siempre va a haber diferencias, incluso entre mellizos, ¿no? Continuemos con nuestra ficha. Ahora nos pide que leamos la importancia del genoma humano como patrimonio de la humanidad. Y eso está aquí, ¿no? ¿Qué nos dice? El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Esta declaración define en sus artículos 1 y 2 que el genoma humano es la base de la unidad fundamentalmente de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y su derecho, cualquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. Entonces, claramente aquí ya no hay mucho que explicar, que esta Declaración Universal hace de que las personas, muy independientes de la característica que tengan físicas, ¿no?, o fenotipo que se les muestre, tienen los mismos derechos. Todos son dignos, todos tienen la misma dignidad, ¿no?, dentro de cada persona. Entonces nadie puede ser discriminado ni disminuido. Claramente nos dice, ¿no? Continuemos. Tomemos en cuenta que el genotipo es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia del ADN.
que no es observable, ¿no es cierto? El genotipo no se puede observar, es la información que está dentro de su ADN de cada persona. Y ahora, el fenotipo sí se observa, es todo aquello que vemos, como por ejemplo podría ser el color del cabello, la altura de la persona, la contextura, etcétera, entre otras características, ¿no? El color de ojos, la forma de la nariz, el porte de la boca, etcétera. Entonces el fenotipo es las características que podemos observar. Muy bien, continuemos. Ahora nos dice, explicamos y argumentamos los fragmentos del texto propuesto en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces nos van a dar un cuadrito con fragmentos, es la parte, por ejemplo, aquí nos da el fragmento. Nos dice, el genoma humano contiene toda la información genética de un individuo, la cual permite que una persona tenga características propias que están determinadas desde la concepción. Ahora nosotros nos pide que lo expliquemos, lo que entendemos de este fragmento. Entonces, ¿qué significa ese fragmento? Entonces, traten de explicarlo con sus propias palabras. Aquí yo he ensayado una explicación, podría ser de esta forma. Significa que los hijos en el momento de la concepción heredan la información genética de papá y mamá, y estas se manifiestan otorgándole sus propias características. Y ahora nos pide que argumentemos, ¿no es cierto?, nuestra posición con respecto a la relación del fragmento, o sea, con respecto a esto, nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Estamos de acuerdo, desacuerdo? Yo puedo decir, mi posición es el de muy de acuerdo, ¿no? Ya que esto se ha comprobado con estudios científicos. Por eso estoy de acuerdo, porque sé que han sido aprobados con estudios científicos desde varios años, no ahorita, ¿no? Y se puede además apreciar la veracidad en nuestra propia familia. Entonces, está sustentado científicamente y de muchos científicos, ¿no? No solo de Mendel, hay muchos científicos que han hecho estudios sobre el genoma humano. Bien, continuemos. Ahora nos dan otra fracción. Respetar a otra persona es tratar con amabilidad, aprecio, reconocimiento y aceptación a la identidad de su propio ser. El respeto lleva, por tanto, el reconocimiento del hombre como portador de dignidad. ¿Qué significa para mí esto? Bueno, yo entiendo y puedo decir que significa que el respeto se manifiesta mediante el trato con amabilidad, ¿no? Con aprecio, reconocimiento y aceptación, tal como es la persona con la cual estamos tratando o estamos interactuando. Todos somos dignos como seres humanos. Es lo que yo entiendo. Y ahora voy a poner mi posición con respecto a esto. ¿Estoy de acuerdo? Claro, muy de acuerdo. El respeto siempre debe ser mutuo, ¿no? Ninguna característica física es superior o inferior. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones dentro de una sociedad. Y por lo tanto, todos debemos respetarlos, ¿no? Bien, continuemos nuestra actividad. Ahora nos dan otro más, nos dicen, todas las personas somos valiosas. ¿Qué significa, no? Entonces yo voy a interpretar de acuerdo a todo lo que se ha leído. Yo podría decir que significa que todos en algún momento podemos aportar, ya sea con ideas, con creaciones, con trabajos, etc. Todos tenemos la capacidad y el talento para hacer algo dentro de una sociedad. Entonces, nadie es inútil, ¿no? Todos somos útiles para la sociedad. Eso entiendo que significa que todos somos valiosos. Ahora, mi posición, que es cierto, ¿no? Es muy cierto, ya que los estudios científicos nos demuestran que la sociedad se conforma con el aporte de diversos talentos, habilidades y destrezas, porque es un trabajo en equipo. Y ustedes saben que, más que todo, el trabajo en equipo es, cada uno pone pues una parte, ¿no?, del trabajo.
es trabajo en equipo. Ya sean físicas o intelectuales estos aportes, ¿no? Pueden ser aportes físicos, aportes intelectuales, por lo tanto todos somos valiosos. Muy bien, continuemos desarrollando nuestra actividad. Ahora nos pide que reflexionemos con algún integrante de nuestra familia con base a la pregunta: ¿qué relación existe entre las características fenotípicas de una persona con el respeto y su dignidad? ¿Qué relación hay? Entonces yo podría decir, reflexionando, que ninguna relación, no existe relación, ya que las características fenotípicas son heredadas de nuestros padres y ancestros, y ninguna te hacen más o menos digno. Todos somos dignos, todos somos igual de dignos, ¿no? Entonces no hay una relación que digamos, ¿no? Las características. Entonces, muy independiente de las características, todos somos dignos. Ahora en la actividad nos pide que fundamentemos nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación. Para ello debemos escribir nuestra opinión, las razones que lo sustenten y las conclusiones. Bueno, aquí he ensayado una opinión, una razón, las razones que la sustentan y las conclusiones que estaría llegando, ¿no? Por ejemplo, nuestra opinión: el genoma humano es la transmisión de las características genéticas hereditarias de padres a hijos de forma involuntaria, y ninguna de estas hacen pues a la persona superior o inferior. Independientemente de ello, las personas somos valiosos y merecemos el respeto y tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la sociedad, por lo que no hay razón alguna para la discriminación. Esa sería una de mis opiniones, ¿no? Ustedes pueden ensayar otras opiniones, siempre usando, como ven, lo que hayan aprendido en esta y las anteriores actividades, y también de repente en otras actividades de otras áreas. Todas son válidas para nuestra opinión. Para eso aprendemos, para formular opiniones. Ahora vamos a razones que la sustentan, las razones de mi opinión. ¿Cuáles son? Los estudios científicos del genoma humano que he estudiado en esta ficha. También en esta ficha estoy encontrando los estudios moleculares de los genes de todo el mundo que se han hecho. También en esta ficha estoy encontrando otro sustento, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, ¿no? que fueron aprobados por la UNESCO. Y también podría poner como razón que sustenta la Constitución que hay en cada nación. Porque la Constitución dice, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y nadie debe ser discriminado por raza, por religión, por costumbre, etc. Entonces también sería sustentado por la Constitución. Y la conclusión a la que arribaría sería la siguiente: es tarea de todos en sí, y especialmente ustedes, mis queridos jóvenes que son nueva generación, erradicar la discriminación entre las personas, sea cualquiera de los motivos, y difundir que científicamente no existen razas humanas y que todas las personas somos dignos y merecemos el mismo respeto mutuo y tenemos los mismos derechos y obligaciones ante una sociedad. La transmisión de nuestras características hereditarias no deben ser motivo de discriminación. Esa sería la conclusión a la cual arribaría de todo mi estudio. Bien, ahora la actividad nos pide que debemos proponer 3 acciones desde las afirmaciones científicas referidas al genoma humano frente a la discriminación, teniendo en cuenta todo lo desarrollado en nuestra actividad. Bien, para nuestro proyecto, ¿no? Va a servir estas conclusiones, estas propuestas o acciones. ¿Qué debemos hacer? Ya que sabemos esto, entonces, más o menos ensayando he puesto estas acciones. Primero, deberíamos difundir, ¿no? Que los estudios científicos del genoma humano demuestran que somos valiosos, iguales al mismo tiempo diferentes, que ninguno es superior o inferior, ¿no? Ninguno, ¿no? Luego, otra acción que podemos hacer es, debemos evitar
calificar a las personas por sus manifestaciones fenotípicas, valorar su persona y aceptar con naturalidad, ¿no? Demostrar respeto en nuestra interacción. Todos somos valiosos y todos merecemos el respeto. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso debemos ponerlo en práctica. Esa sería la segunda acción. Otra de las acciones sería dialogar con posición asertiva y correctiva en casos discriminatorios que se presenten dentro de mi familia y dentro de mis amistades, dentro de mi comunidad. Entonces debemos ser parte de esa propuesta de cambio, ¿no? Como nuevos seres inteligentes y estudiosos, más que todo ustedes que están estudiando y están aprendiendo nuevas cosas de la ciencia, hay que ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, ¿no? Esa sería la tercera acción. Bueno, ustedes pongan más acciones o pueden poner otras acciones que creen que es más importante, ¿no? Todas son válidas. Toda acción que ustedes planteen son válidas. Nadie puede decir que está mal, siempre en cuando que esté referido, pues, ¿no?, a la discriminación y al genoma que hemos estudiado. Bien, hemos llegado al final, mis queridos estudiantes, y no olviden autoevaluarse, ¿ya?, con los criterios de evaluación que se les dio al inicio de la sesión. Será hasta la próxima vez.